Hola chicos, buenos días. Bueno, pues aquí les dejo algunos videos que preparé para ustedes, explicando un poco del humanismo y de la terapia centrada en el cliente. Bien, ahora nos vamos a situar por ahí de los años 60. Recordemos, ya había pasado la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya se perfilaba, ya era una potencia comercial y en ese tiempo estaba la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Había un grupo considerable de personas que estaban en oposición a todas estas guerras para ganar más dinero, pues para eso era justamente, y fueron llamados hippies, ¿no? Eran un grupo de personas que estaban en oposición con todo lo que les habían enseñado sus padres. Por esas fechas, ya existía bastante influencia humanista, pero no era denominada como tal. Eh, por esas fechas, les decía, empieza a ver la necesidad de ver la psicología de otra manera, porque para entonces, digamos que lo que era aceptado era el psicoanálisis y el conductismo hasta cierto punto. Pero recordemos, a cada época o a cada, bueno, sí, a cada época y en cada situación que ocurre en el mundo, hay necesidad de explicar la psicología de diferente manera. ¿Cómo lo vamos a terminar haciendo, por ejemplo, en este tiempo en el que estamos viviendo una pandemia, ¿no? Y todos los cambios que va a traer con ello. Entonces, era una época en la que no servía de nada explicar lo que ocurría a nivel inconsciente porque los grupos, sobre todo en Estados Unidos, se movían hacia otro tipo de explicación más allá de lo pansexual, más allá de la conducta meramente, sino que ellos necesitaban encontrar que había algo más además, no, digamos, algo más en la humanidad. Entonces es que de este movimiento que incluso fue en gran parte liderado socialmente por personas como Martin Luther King, con la eh, también Kennedy, por ejemplo, o sea que eran personas que buscaban algo más en la humanidad, más que lo que ya se estaba viendo, la posibilidad de que hubiera un cambio, de la posibilidad de que hubiera, digamos que, aceptar o creer en que las personas podíamos ser más que solo, eh, digamos que causa y efecto, que reaccionábamos todo el tiempo, sino que teníamos un interior, por decirlo así, bueno. En este contexto es que Abraham Maslow desarrolla y le pone nombre a lo que fue denominado por él mismo también como la tercera fuerza. La tercera fuerza implica que la primera fue el psicoanálisis, la segunda fue el conductismo, que eran completamente opuestas, y la tercera, que es este humanismo, implica una visión completamente diferente. Estaba en gran parte basada en la fenomenología pura, estaba en gran parte pensado en dos pensamientos filosóficos que fue el existencialismo y el romanticismo. Si comprendemos esto, podemos comprender perfectamente en qué se basa la psicología humanística. Hay que tener ojo aquí porque hay filosofía humanista, que eso no nos compete, y hay psicología humanística, que es lo que nos trae por acá. Entonces, del romanticismo retoman esta parte importante, dos partes importantes. La primera es que todo ser humano nace siendo bueno, saludable, adecuado, óptimo para la vida. Y también retoman el aspecto de que todo ser humano tiene la capacidad de dejarse llevar por sus sentimientos, lo que está experimentando, y cuando la persona se deja llevar por sus sentimientos, entonces alcanza la plenitud. Esas dos partes son muy importantes en la psicología humanística. Y también retoman en gran parte el pensamiento existencialista de pues que no venimos al mundo ya con una
son para nada deterministas, entonces no venimos con una meta, objetivo ya planeado, sino que existimos primero y nosotros encontramos el sentido de vida que queremos encontrar, es decir, nosotros decidimos cuál va a ser ese sentido de vida. ¿Qué les puedo decir de Maslow? Pues chismes bastante buenos, entre ellos pues que vivía en una familia bastante conflictiva, era el único judío en su barrio, entonces todo el tiempo estaba, no podía salir porque no encajaba con los compañeritos y amiguitos. Entonces se refugió en los libros y en eso le iba bien. Su papá era bastante violento, pero la que le volaba por mucho era su mamá. Su mamá, para él hay un relato, se los voy a leer así brevemente, dijo Maslow, cuando trató de explicar la motivación para ejercer su trabajo, dice, siempre me he preguntado de dónde procedían mi idealismo, mi interés por la ética, mi humanismo, mi interés por la amabilidad, mi amor, mi amistad y todo lo demás. Conocía ciertamente las consecuencias directas de no haber tenido amor de una madre, pero la total confianza de mi vida filosófica y toda mi investigación y mis teorías también tienen sus raíces en un odio y repulsión hacia todo lo que ella significaba. Su madre era una persona, ni siquiera era fría, era violenta, agresiva con sus hijos. Él en algún momento llegó a decir que estuvo a punto de enfermar psicológicamente a sus hijos, es decir, era una persona bastante violenta, o lo que ahora en el enfoque sistémico llamamos como doble vínculo, doble vinculera, aunque se escuche raro. Es decir, estaba en esta relación o en este tipo de discursos de tienes que hacer lo que yo digo, este tipo de manipulación que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, Maslow nunca la quiso, no quería a su papá, pero aún así trataba de darle gusto, tanto que en algún momento llegó a estudiar, me parece que para abogado, porque el papá quería eso y fue completamente infeliz. Otro de los chismes buenos de Maslow es que se casó con su prima, estaba enamorado de su prima y hasta que se casó con ella y se fueron a vivir me parece que a Wisconsin, hasta entonces Maslow pudo desprenderse de lo que venía arrastrando con sus papás y decidió vivir y ahí empieza a desarrollarse profesionalmente y adecuadamente. Bien, hay principios importantes que tenemos que recordar del humanismo, de la psicología humanista. Muchas personas piensan que la psicología humanista es anticientífica y por eso también la han criticado mucho. Pero no es que sea del todo anticientífica. Maslow decía que digamos que no servía de nada estar haciendo ciencia pura como la hacía, si recuerdan, en su tiempo Wundt o Titchener, ¿sí? ¿No? O los conductistas, etcétera, etcétera. Todavía no llegamos a ese punto, pero seguramente se acordarán de algo de las teorías del aprendizaje, de Skinner, de Pavlov, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decía él, de nada sirve estar haciendo todos estos estudios. Primero, porque no podemos aprender nada de la conducta humana y no nada más de la conducta humana, porque el humanismo no solo se centraba en la conducta humana, sino que trataba de explicar la experiencia humana. Es decir, qué era lo que las personas estaban percibiendo, qué era lo que las personas sentían, qué era la explicación que encontraban las personas de los fenómenos que estaban viviendo, ¿no? Entonces, de nada sirve estar haciendo estudios con animales si lo que quieres es explicar la experiencia humana. Ese era uno. Otra cosa importante es que el método científico estaba muy limitado para tratar de comprender la experiencia humana. Es decir, no se podían quedar solamente con la parte, vamos a decirlo así, objetiva, entre comillas, que estaban tratando de seguir algunos otros psicólogos de su tiempo. De hecho, si mal no recuerdo, Maslow trabajó hasta incluso con Thorndike, o sea, él tuvo bastante acercamiento conductista, lo experimentó y en algún momento cuando nace su primer hijo con su prima, este
a partir de ahí le cambia la vida y entonces empieza a darse cuenta de eso. O sea, no es todo, digo, decía, el método científico ayuda para encontrar ciertas partes, pero no te sirve para conocer la experiencia humana. Por eso decía él, y un buen grupo de personas que le siguieron, que lo importante era conocer más allá para poder hacer una determinación o predecir algo, poder conocer a profundidad todas las emociones que experimentan las personas, que pudieran conocer la experiencia, los significados que tienen las personas de las cosas. Bien, más adelante voy a continuar explicando un poco de la jerarquía de necesidades.